Bienvenidas, arcanas y arcanos, a su podcast favorito de misterio, el podcast donde les contaremos relatos tan extraordinarios y macabros que se ganaron un lugar en los archivos de Arkham. Soy su amigo el Arcano y les saludo una vez más, les doy la bienvenida a este nuevo episodio, sin antes agradecerles a todos los que han estado apoyándonos en redes sociales y también escuchando nuestros podcasts. Les recuerdo, nos pueden encontrar en TikTok e Instagram como archivos_podcast. Y también nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts, así como en otras plataformas podcasteras. Así que les agradezco como siempre muchísimo compartir, esto nos ayuda a que la comunidad siga creciendo, ya que sé que allá afuera hay muchísimos amantes del misterio. Así que si tienen algún conocido, alguna amistad, gente del trabajo al que les gustan esos temas, les agradezco mucho si pueden compartir. Y el tema de hoy es un tema bastante interesante, siempre les digo esto. Es uno de los temas que a mí más me gusta. Lo escuché hace muchísimo tiempo. De hecho, lo había escuchado antes de que fuera famoso en internet, por así decirlo, más que nada en YouTube. Y yo sé que algunos, si no es que muchos, ya han escuchado de este tema, ya que un youtuber bastante famoso fue el que lo dio a conocer, más que nada en la parte de Latinoamérica o habla hispana. Así que no les voy a dar más pistas para que tengan ahí el suspenso. Espero que les guste mucho y como siempre les recomiendo ponerse en algún lugar cómodo, ponerse los audífonos, apagar la luz y disfrutar el episodio de hoy. La bizarra historia del día de hoy se hizo famosa por allá del 2014 cuando el padre del misterio, el mismísimo Dross Rotzank, hizo un video al respecto. Pero esta historia ya tenía muchísimo tiempo rondando en la red, más que nada en foros de habla inglesa, y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los misterios más grandes. Muchos afirman que esto fue una historia inventada y muchos otros afirman que esto es real. Así que vamos a viajar al año de 1986, una época llena de colores neón y ropa metalizada, año en el que salieron películas súper importantes e icónicas para el terror como fue La Mosca, Alien 2, El Regreso y La Pequeña Tiendita del Terror. Por aquellos años, el locutor de radio Art Bell creó un programa llamado Coast to Coast AM y creo que ya muchos pueden sospechar más o menos por dónde vamos. Este programa era un programa de entrevistas nocturno en el cual la gente llamaba y se tocaban muchos temas, pero la mayoría de las llamadas eran relacionadas a conspiraciones, al tema paranormal, a contactismo. Así que el programa fue poco a poco internándose más en estos temas y ganando aún más renombre. Y Coast to Coast se hizo muy famoso, más que nada en Norteamérica. Pero poco a poco, gracias al internet, sus episodios fueron rondando, ¿verdad?, por la red y mucha otra gente fuera de Estados Unidos lo conoció. Y sé que muchos tal vez no entiendan la importancia de lo que era la radio en su momento, ya que en los tiempos actuales básicamente esto no se consume. La radio fue casi que reemplazada por los podcasts, pero el programa Coast to Coast AM marcó historia. Y no solo lo hizo en Norteamérica, sino que ya, como les mencioné, lo hizo en todo el mundo, ya que alimentó muchísimas leyendas urbanas que hoy en día todavía se conocen, muchas teorías de conspiración o muchos otros fenómenos también nacieron ahí básicamente. Y yo sé que muchísimos han escuchado hablar sobre la gente sombra. Pues sí, en Coast to Coast fue el primer lugar donde se empezó a hablar de este tema. Y también este programa se hizo muy famoso por una llamada que se realizó. Es una llamada bastante controversial, bastante aterradora, y fue la llamada realizada por un supuesto ex trabajador del Área 51, que en medio de una crisis de ansiedad básicamente daba declaraciones bastante impresionantes sobre que ya habíamos contactado a unos seres, que eran seres interdimensionales y que básicamente lo que querían era dominarnos. Lo curioso de esto es que el programa salió del aire sin previo aviso, básicamente les cortaron la señal y muchos suponen que tal vez fuerzas militares cortaron ese programa esa noche para no dar a conocer más información. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable.
Discharge. I started getting... Y es así como la noche del 21 de febrero de 1997, el famoso Mel Waters hizo su primera aparición en Coast to Coast AM. Waters había enviado previamente un fax a Bell donde le había descrito que había encontrado un pozo sin fondo en su propiedad. Mel se presentó como un granjero que había comprado una propiedad hacía aproximadamente 2 años atrás, cerca de Manastash en Washington, y era un terreno que se encontraba rodeado por tierras en una reserva indígena. Los anteriores dueños habían vivido ahí alrededor de 40 años y no le habían informado sobre nada extraño. Según lo que relató Waters, fueron sus vecinos quienes empezaron a contarle historias de lo que sucedía en su terreno y en los alrededores, y más que nada cerca de ese pozo que él encontró. Ellos le aseguraron que durante años habían estado vaciando sus desperdicios, básicamente era como el botadero ahí del pueblo, y lo extraño es que este pozo no se llenaba y ni daba siquiera indicios de que fuera a llenarse en algún momento. Incluso uno de los vecinos afirma haber lanzado una refrigeradora en el interior de este pozo. Y ellos, con la duda de ver hacia dónde se dirigía esta basura, fueron revisando ríos, quebradas o el terreno circundante, pero nunca encontraron ningún rastro de estas basuras, así que al parecer no tenía fondo o no sabían bien hacia dónde se iba esa basura. Así es como que, intrigado por todo lo que había escuchado, Mel decidió investigar este extraño agujero y comenzó a hacer experimentos y mediciones. Según él, el hoyo tiene unos 2.70 metros de diámetro. En su boca hay un muro de contención hecho con piedras que se extiende hasta 4.5 metros hacia lo profundo y después ya solo se ve oscuridad. Tampoco podía asegurar qué tan profundo era. Y por todas estas características tan particulares, el hoyo aparentaba ser artificial, ya que ninguna formación natural tendría un muro. Pero nadie en los alrededores sabía quién lo había hecho. Según Mel, nadie recordaba el tiempo siquiera en que el agujero no pudiera haber estado ahí. Simplemente desde la historia de que se conocía ese terreno, ya estaba el pozo. Pronto las experiencias de Mel se unieron con las experiencias de sus vecinos. Mel relata que tenía unos perros bastante leales que lo seguían a todas partes. Y al iniciar sus investigaciones, lo primero que notó es que sus perros de ninguna manera se querían acercar al pozo. No había manera que esos perros se acercaran a él. Y empezó también a notar que ningún animal doméstico quería pasar por ahí. Y no es extraño que los animales eviten o quieran evitar ciertas zonas, así que puede haber algo explicable que el ser humano simplemente no detecta, pero para los animales resulte insoportable. Y es en este momento cuando Mel cuenta algo verdaderamente escalofriante. Uno de sus vecinos le contó que al morir uno de sus perros, decidió simplemente arrojarlo al agujero. No sé qué persona despiadada, bueno, sí sé qué tipo de persona, pero en mi caso no me cabe en la conciencia que dueño sin corazón pueda hacer esto. Pero relató que días después de haber arrojado su perro en el pozo, vio a otro perro muy parecido en la zona, incluso con el mismo collar. Y cuando él lo vio, este perro estaba cazando a otro animal. Él se acercó lentamente para apreciar mejor si era su perro, y al verlo más de cerca vio que exactamente sí, había vuelto a la vida, pero no era el mismo. Pudo notar que su amoroso amigo ahora era como una bestia salvaje. La curiosidad de Mel fue creciendo poco a poco y estaba decidido a saber qué era lo que estaba pasando en su terreno. Contó que un conocido suyo, un ex cazador de tiburones, le sugirió usar hilo de pescar con un peso para ver si llegaba al fondo. En el primer intento, Mel arrojó un hilo de pesca con varios dulces amarrados, estos dulcecitos que tienen una forma como de salvavidas, para de alguna manera poder medir la profundidad del pozo y ver si había agua en su interior. La idea era que, en teoría, el agua iba a disolver poco a poco los dulces,
por lo que él podría notar la profundidad de este, pero al llegar al máximo del hilo, que eran unos 450 metros, los dulces se mantuvieron intactos y secos, y ni siquiera tocó el fondo. Para el siguiente experimento, Mel llevó un carrete de 24 kilómetros de hilo de pescar. No sé si eso es real, nunca había escuchado tal cantidad de hilo, que me parece algo muy exagerado, y pacientemente bajó poco a poco el hilo hasta que llegó a su fin, pero tampoco tocó el final del pozo y el hilo se terminó. Quiero que se imaginen ahora ustedes escuchando en una tarde de los años 90s, 80s, y una casa bastante oscura, en la oscuridad solo iluminada por algunas velas, y en la radio está sintonizado Coast to Coast. Están escuchando a Mel relatando esto en un total suspenso. La audiencia parecía impaciente por saber aún más, entre el escepticismo y la curiosidad. No se hicieron esperar y comenzaron a enviar toda clase de sugerencias, desde usar un radar para determinar la profundidad. Habían personas que estaban criticando los métodos de medición utilizados. Hasta apareció un oyente que propuso sin ningún sentido de vergüenza arrojar un gato vivo al pozo, a ver qué pasaba. Por supuesto que la idea de arrojar un animal vivo era totalmente imposible de hacer, pero esto le hizo también a Bell preguntarse si a alguien se le había ocurrido descender voluntariamente por medio de una cuerda para observar el interior. Enseguida un oyente se ofreció para esta misión casi imposible. Siempre hay alguien loco que se atreve a todo lo que sea para descubrir lo desconocido, pero Mel, por obvias razones, negó, ¿verdad?, hacer esto, ya que era demasiado peligroso. No sabía qué había ahí adentro ni qué podía pasarle a la persona, así que él decidió llevar a cabo otro tipo de experimentos. Por si todo lo que Mel ya había relatado no era suficiente, contó que había otras cosas muy extrañas que sucedían en los alrededores y resultaban bastante inusuales. Relató que en el campo aparecían cosas extrañas sin que nadie supiera cómo habían llegado hasta ahí. Por ejemplo, relata que apareció un sobre rojo que contenía monedas de 10 centavos de dólar. También encontró una pistola Walter P-38, que estas se comenzaron a fabricar durante el régimen del señor del bigotito, este pintor bastante controversial, y se continuaron hasta principios de los 90s. Otro hallazgo sorprendente y sin sentido fue la aparición de un hueso de ballena atascado en lo alto de un árbol. Otro fenómeno extraño que se pudo ver fue un rayo de lo que se puede llamar antiluz, por llamarlo de alguna manera, saliendo del agujero. Algunos vecinos lo describen como una columna inmaterial negra y densa que se precipitó directamente hacia el cielo. A pesar de todos los fenómenos bizarros relacionados con el agujero, Mel contó haberle dicho a su esposa y a otros seres queridos que al fallecer deseaba que lo arrojaran ahí. No sé, pero que hay que tener en la mente como para pedir algo así sin saber siquiera qué es este agujero. Para este momento Art Bell tenía la duda de que si con tantos electrodomésticos y basura tirada dentro del pozo habría existido contaminación en los mantos acuíferos de la zona. Pero según Mel, no había pasado nada. Debido al temor que le producían los relatos, Mel decidió colocar una tapa de metal sobre el pozo y lo cerró. Pero aquí no se acabaría la historia. Varios años después, Mel llamaría de nuevo para contar lo que le había pasado el día después de la transmisión. Mel cuenta que regresó a su propiedad, pero algo no estaba bien. Fue detenido por personas uniformadas que le aseguraron que había ocurrido un accidente aéreo en la zona. Y aquí ya empezamos con los temas conspiranoicos. Le dijeron que no podía entrar, al menos por ahora. Mel no les creyó, claramente él sabía que podía estar muy relacionado con la llamada que había hecho. Y tampoco les creía porque no había ni humo, ni resto, ni señales de algún tipo de accidente. Entonces vino la advertencia. Si no se daba la vuelta, podrían encontrar fácilmente un laboratorio de drogas en su terreno. Utilizando el miedo, básicamente Mel no pudo hacer más que quedarse callado. Mel se defendió con la amenaza de ir hacia la prensa y la respuesta fue inesperada. Le ofrecieron arrendarle el lugar por $250,000 al mes.
Con ayuda de estas extrañas personas, quien quiera que fueran, Mel fue trasladado hasta Australia. Art Bell confirmó la reubicación. Mel le contactó desde allá por medio de faxes. Le permitieron llevarse a sus perros y algunas de sus plantas, ignorando por completo las regulaciones que habían en su momento, y esas personas cumplieron con lo comprometido. Le pagaron puntualmente y religiosamente cada mes la suma de $250,000 desde marzo de 1997 hasta diciembre de 1999. Es demasiado dinero para ese tiempo. Mel dedicó todo ese tiempo a rescatar y a estudiar los wombats, que son unos animales súper particulares y son bastante curiosos. Ahí pueden buscarlos. Y este era un sueño que siempre había tenido, básicamente estudiar los wombats. Así que invirtió casi todo su tiempo y su dinero en esto. En diciembre de 1999, Mel volvió a Estados Unidos para visitar a su familia. Y también hizo su reaparición en Coast to Coast. Pero para ese momento el gobierno ya lo esperaba. Le entregaron documentos legales acusándolo de violar códigos de construcción en su propiedad y su terreno fue confiscado. Qué conveniente. Un día, Mel también relató que debía viajar y tomó un autobús hacia Tacoma, en Washington, rumbo a Olympia. En el trayecto hubo un accidente. La policía le pidió una declaración como testigo, a lo que Mel se negó. Él tenía básicamente que llegar rápido hacia Olympia, por lo que no tenía tiempo para esto. Y los oficiales amablemente le ofrecieron hacerle ride, llevarlo en su patrulla. Y eso fue lo último que recordó Mel sobre aquel viaje. Mel despertó 12 días después en un callejón en San Francisco, sin recordar qué es lo que había pasado en ese trayecto. Lo último que recordaba era haberse subido en la patrulla con estos oficiales y listo. Tenía su mente totalmente en blanco. Cuando despertó había sido brutalmente golpeado, le faltaban varias molares y había señales de que había estado conectado con una vía intravenosa. Él también notó que su hebilla, una hebilla que él quería mucho, de su cinturón había desaparecido, y no solo eso, sino que también todo el dinero que tenía en su cuenta había desaparecido. Su centro de investigaciones de wombats fue desmantelado y sus empleados despedidos. He omitido varios detalles que parecen menores, pero para este punto de la llamada muchos oyentes comenzaban a dudar ya de la veracidad de la historia de Mel, ya que estaba dando un giro bastante conspiranoico, fantasioso, y la historia de Mel poco a poco parecía volverse más fantástica y más difícil de creer. Pero es en este punto cuando Mel nos da uno de los momentos más escalofriantes en la historia de la radio. Pongan mucha atención. En una llamada en vivo en el 2002, antes de Google Earth, Mel le conversa a Art y le hace la pregunta sobre si conoce TerraServer, que es una base de datos pública de imágenes aéreas y satelitales. Esta fue lanzada en 1997, a finales, en diciembre, 8 meses después de la primera aparición de Mel Waters en la radio. Mel le dijo a la audiencia que, según su sobrino, su antigua propiedad hacía borrada de las imágenes públicas de TerraServer. Muchos de los oyentes decidieron comprobar por ellos mismos si Mel estaba diciendo la verdad. Para sorpresa de muchos, pero no para los conspiranoicos, claramente, que siempre estamos adelantados. Bueno, yo no soy tan conspiranoico, pero me gusta mucho. En la supuesta área donde estarían localizados la granja o la casa de Mel y el agujero, adivinen, el área estaba cubierta con un gran rectángulo blanco. La imagen había sido borrada y censurada. Como es de imaginar, esto fue como echarle gasolina al fuego de las conspiraciones. Y para terminar de confirmar que algo realmente estaba pasando, Art confirmó que tras una entrevista anterior, un equipo de televisión fue a Ellensburg en búsqueda de la propiedad y encontraron evidencia muy clara de presencia militar en la zona. En este punto de la historia, uno de los oyentes le hacen a Art una pregunta bastante brillante. ¿Cuáles son las probabilidades de que una sola persona encuentre 2 pozos sin fondo en una misma vida? Tienen que ser demasiado bajas para poder calcularlas, pero adivinen. Mel dicen que encontró un segundo hoyo y fue así como sucedió. Resulta que un grupo de nativos en Nevada escuchó a Mel en el programa y decidieron enviarle un correo electrónico invitándolo a su reserva.
Mel viajó hacia Nevada a principios de septiembre del 2001 y los visitantes lo llevaron hacia una zona donde dicen haber encontrado otro agujero. Este estaba en medio de una aldea construida sobre tierras públicas, donde se habían asentado familias vascas. Según ellos, ese pozo había estado allí desde su llegada y ellos estaban allí desde el siglo XIX. Consideraban el agujero como un punto energético o un punto de energía espiritual. Al igual que el hoyo de Mel, este tenía 2.7 metros de diámetro, pero en lugar de este muro de piedras que tenía el agujero de Mel, tenía un collar metálico que descendía hasta donde ya no veía más la vista. El borde metálico emitía una especie de calor, como una sensación de calidez al acercar la mano, y también describe que este nuevo hoyo tenía una propiedad muy extraña, cancelaba totalmente el sonido. Como el primer pozo, no se escuchaban ecos del impacto de objetos que cayeran en el fondo, pero esto iba aún más allá. Si se golpeaba este borde metálico con cualquier cosa, no se producía ningún ruido, lo cual sería lo esperado. Otro punto de comparación es que los animales también lo evitaban a toda costa, y algunos testigos afirman haber visto este rayo de antimateria, este rayo negro, salir de él hacia el cielo. Después de muchas conversaciones, Mel y los aldeanos también decidieron empezar con los experimentos. El primer experimento fue bajar un balde de hielo comprado en una tienda hasta 450 metros de profundidad. Dejaron otro balde en la superficie como control para ver cómo se derretía el hielo. Luego subieron el balde poco a poco para comparar. Para sorpresa de todos, el hielo del pozo no se derritió en lo absoluto. Y lo más extraño de esto es que el hielo estaba tibio. Y notaron algo mucho más extraño. A pesar de haberlo sacado del pozo y de que ahora Mel lo sostenía en sus manos, no se derretía. Decidieron derretirlo con fuego, probar si se derretía con fuego, pero en lugar de derretirse, el hielo ardió de una manera sorprendente. Ya de por sí es sorprendente. Lo extraño es que no era una llama amarilla ni grande como se esperaría, sino que era más bien como un parpadeo de una luz azulada. Mel asegura que el balde de hielo siguió ardiendo durante meses y probablemente en el momento que estaba haciendo la llamada, ese balde seguía ardiendo. También nos relata que uno de los vascos quiso ser bajado al interior del pozo para comprobar qué había allí, pero hacer esto era prácticamente mandarlo a la otra vida, por lo que le convencieron de no hacerlo, pero en su lugar se les ocurrió algo más sencillo, por así decirlo. Fue bajar una oveja. Pero el pobre animal no se las pondría nada fácil, ya de por sí tenía su instinto de sobrevivencia y también ese instinto de alejarse de aquel lugar, por lo que la oveja luchó con tal valentía para no ser arrojada hacia el fondo. Y fue tanta la determinación que logró frustrar la determinación o el intento de Mel y los habitantes de enviarla hacia el fondo. Pero los vascos estaban decididos a llevar a cabo este experimento, por lo que adormecieron a la pobre oveja lo suficiente como para atontarla, la introdujeron en el cubo y empezaron poco a poco a descenderla. Para mala suerte de la oveja, esta recobró el sentido a mitad de camino a este descenso hacia el infierno, y esta se volvió loca, estaba luchando por su vida. Parecía muy bien saber lo que pronto le iba a suceder. Aquí Mel relata que esta oveja emitía un chillido tan aterrador que ni la persona con el corazón más oscuro podría llegar a soportarlo. Pero de un momento a otro la caja queda suspendida sobre el pozo, no se mueve más, el sonido cesó y la oveja dejó de chillar. Ellos notaron cómo poco a poco el movimiento de la caja se iba cesando, iba parando, y de repente unas sacudidas violentas movieron la caja para luego volver a quedar en tranquilidad. Los hombres seguían soltando el cable cuando a mitad del recorrido notaron que ya no había más movimiento, y al llegar al fondo, al parecer unos 450 metros también de profundidad, sintieron otra extraña vibración en el borde metálico y dejaron ahí la caja alrededor de una hora esperando ver si había algo más,
y luego empezaron a volverla a subir. Poco a poco vieron cómo la caja fue apareciendo entre la oscuridad de aquel pozo, y al recuperarla notaron que todo estaba normal, no había marcas, no había rasguños a pesar de la batalla que dio la oveja, pero dentro la oveja lastimosamente se encontraba sin vida y también parecía estar intacta, no tenía señales de ningún tipo de agresión. Por lo que Mel relata que un carnicero del pueblo decide actuar como tipo doctor y hacerle una autopsia para ver la razón o tratar de encontrar la razón por la cual había muerto esta oveja. En este punto les recomiendo muchísimo dejar de hacer lo que están haciendo. Les recomiendo mucha discreción. Si son sensibles, tengan bastante cuidado con lo que van a escuchar porque es muy grotesco lo que encontraron en la pequeña y pobre oveja. Lo que aquel doctor improvisado encontró tras la autopsia parecía sacado de una película de terror. La oveja estaba acostada sobre una vieja mesa de madera y poco a poco y con cuidado el carnicero comenzó a hacerle una incisión en el vientre, mientras Mel y los demás miraban en un total silencio, con total expectativa y nerviosismo. Poco a poco, el vientre de esta oveja se fue abriendo mientras se iba revelando una extraña masa, una masa tumoral que era de un tamaño desproporcionado, la cual estaba rodeada de un gel bastante extraño y viscoso. Con cuidado retiraron aquel cuerpo extraño que parecía ser un saco palpitante. El carnicero en silencio volvió a ver a los demás como pidiendo permiso o aprobación para continuar, y sin palabras todos asintieron. En cuanto el bisturí cortó el tejido externo de aquella masa tumorosa, el tejido se rompió de golpe, revelando una extraña criatura de unos 45 centímetros. Aquel ser parecía sacado de una pesadilla. Lo que tenían ante ellos era una mezcla entre un feto humano y una foca. La criatura tenía aletas y unos inquietantes ojos humanos. Lo más aterrador, por si no fuera ya suficiente, es que la criatura estaba viva, conectada al tumor por medio de un cordón umbilical. El pequeño horrible neonato observó a sus padres humanos con ojos de temor, pero al mismo tiempo en él se veía una mirada amorosa, como cuando estos animales ven por primera vez a sus padres. Mordió el cordón y se desconectó del tumor. Uno de los vascos, muy asustado, sugirió acabar con aquella visión imposible, pero no lo hicieron. Mel sintió que ante ellos estaba un milagro. Arrastrándose hasta el borde de aquella vieja mesa de madera, la criatura se detuvo ante Mel y lo miró. Mel cuenta que al ver los ojos de esta extraña criatura, sintió un tipo de conexión. Así es que con cuidado la tomó con sus manos y la colocó en el suelo. Y el líquido que dejó en sus manos, según lo que relata Mel, olía a ozono. En la cabina de radio había un silencio sepulcral, y creo que también en muchísimas casas que estaban en ese momento escuchando en vivo esta llamada estaban pasando por lo mismo. Mel relata, tras una breve pausa, que en el suelo aquella criatura se arrastraba, tendido boca abajo. Parecía moverse con mucha dificultad, y la criatura lo que estaba haciendo era mirar a cada uno de los humanos allí presentes a su alrededor, como si los estuviera estudiando, por lo que para él esto no era un simple animal. Al parecer tenía como una lógica y entendía lo que estaba pasando. Estuvieron alrededor de 2 horas hipnotizados viendo a aquel ser, y Mel relata que la mirada de aquel ser es la mirada más compasiva que nunca ha visto. A como pudo, la criatura se arrastró poco a poco hacia el agujero. Mel sentía mucha compasión por este pequeño indefenso monstruo, por lo que decidió ayudarlo a subir hacia el borde metálico del pozo. La criatura en ese momento volteó su cabeza y con una última mirada hacia todos asintió lentamente con su cabeza y se lanzó de nuevo hacia el abismo. Todos los allí presentes quedaron profundamente conmovidos por esta visión. Algo en aquella criatura había ablandado sus corazones. Exhaustos y todavía impactados por aquella visión, decidieron arrojar los restos de la oveja hacia el agujero.
y es acá donde termina la segunda llamada de Mel Waters. Hasta acá me parece que en un inicio la historia de Mel podía ser mucho más creíble, ya que básicamente nos estaba contando simplemente la historia de un pozo que no había logrado encontrar un fondo, por lo que me parece razonable que sí pudiera haber lugares así en la Tierra. Pero ya para esta segunda llamada ya era mucho más conspiranoico, ya estaba este asunto de los militares, posibles hombres de negro, su fundación desmantelada, que haya desaparecido hace días, y luego cerrar con esta visión de este ser intraterreno, este ser mezcla entre foca y humano. No sé, no lo puedo negar, pero tampoco claramente lo puedo afirmar, no hay pruebas de esto, no hay evidencias, no hay fotografías, simplemente es el relato de Mel. ¿Creen ustedes que sea posible que algo así pueda salir de la Tierra? No sabemos que existe allá abajo, ni siquiera tenemos conocimiento del total de la Tierra, ni el mar mucho menos. Sabemos muy poco de lo que habita en las profundidades, pero bueno, aquí mucha gente ya empezó a dudar, ¿verdad?, de que el relato de Mel fuera 100% real. Ahora nos vamos a trasladar a diciembre del 2002, cuando de nuevo se escucha la voz de Mel Waters en el programa Coast to Coast, esta vez con una actualización bastante inquietante. Según lo relatado, helicópteros negros sin algún tipo de identificación habían estado sobrevolando regularmente la aldea en la que se había encontrado el segundo pozo. También da actualización del caso del hielo ardiente. Según les cuenta, un hombre vasco lo había estado utilizando como fuente de calor en su estufa, hasta que empezó a notar fenómenos bastante extraños. Al parecer siempre tenía sed, el aire estaba seco y su piel se resecaba mucho. Intentó colocando una tetera sobre la estufa para de alguna manera tratar de humidificar el aire, el ambiente, pero un día notó como el vapor parecía quedarse cerca, no salía como de la zona donde estaba la estufa. Incluso le pareció ser absorbido por la estufa. Lo más impresionante es que un día, al regresar a su casa, encontró que ésta había atravesado el suelo de la cabaña y se estaba hundiendo ya en ese momento alrededor de unos 40 centímetros en la tierra. A pesar de los extraños acontecimientos, el hombre reparó una tubería de la estufa y siguió usándola, para semanas después volver a su casa y darse cuenta que la cabaña había desaparecido totalmente. Solo quedaban montones de polvo de madera seca, pero la estufa seguía allí, hundiéndose poco a poco cada vez más en la tierra. Según un testigo, un equipo llegó al lugar. No sabían si eran militares, si eran científicos o algo más. Trajeron grúas y maquinaria bastante pesada para mover la estufa, extraerla del suelo, pero les costó demasiado, aún con el equipo que traían, lograrlo. Desde entonces Mel afirma que siente ser perseguido, ser visto a la distancia, por lo que decidió nunca más acercarse al pozo. También cuenta cómo los vascos le informan que la criatura que emergió de aquel tumor, de aquella oveja, había ya regresado varias veces y ya han logrado encontrar una forma de comunicarse con ella a través de un viejo boombox. Para los que no saben, este boombox es un reproductor de CDs y de cassette, el que tal vez hayan visto en muchas películas de los 80s, que llevaban aquí en el hombro con música bastante alta. Estaban utilizando esto a manera de instrumento para comunicarse por medio de las frecuencias con aquel ser. Intentaron grabar este diálogo, pero lo único que quedó registrado fueron tonos pulsantes y aleatorios. Mel teoriza que la criatura podría ser un rock flyer, que es una entidad legendaria entre los nativos americanos. Son seres que viven bajo tierra y viajan entre los mundos. La criatura afirma, por medio de esta comunicación que logró entablar con estos nativos, con los vascos, afirma que hay seres inteligentes en otros mundos que anticipan que la humanidad se autodestruirá en una guerra nuclear y que planean usar el hielo en nuestro planeta una vez que desaparezcamos. Según Mel, cada vez que el hielo ardiente aparece en el universo, termina mal. Con esa advertencia, la entrevista termina y desde entonces nadie más ha sabido algo con respecto a Mel Waters y el pozo que está en su terreno.
Y es así como la historia de Mel Waters termina con con este vaticinio, con esta predicción de que en el lugar donde aparece ese hielo ardiente, la vida se extingue y estos seres emergen. Y termina con esta idea conspiranoica todavía más fuerte de finales de la humanidad, del fin de la destrucción, y luego simplemente desaparece. No sé, para mí es algo muy interesante. Un porcentaje de la historia la creo. Creo que podría dar como un 40% lo creo, el otro 60% ya me parece, aún para mí que me encantan estos temas, me parece muy volado. Pero muchas veces yo me pregunto, ¿cuánto de esto que escuchamos, que nosotros vemos como total ficción, es real? A veces la realidad supera por muchísimo a la ficción. Y al escuchar este tipo de relatos, claramente lo primero que decimos es, esto es mentira, no puede ser posible. Pero ¿y si fuera cierto? Que en realidad debajo de nosotros hay razas viviendo en las profundidades de las tierras, entre cuevas, incluso entre ciudades, como algunas otras teorías conspiranoicas dicen. Pero como siempre digo, ustedes son los que tienen la última palabra. Si quieren averiguar más, hay bastante material en realidad en YouTube. Lo que dicen estos videos básicamente lo que dice Dross, no hay mucho más. Creo que lo que les di hoy es lo más detallado que puede haber por el momento, ya que me tomé el tiempo de escuchar los audios. También leí las transcripciones de las llamadas en inglés y tomé la información importante. Pero sí, Mel poco a poco fue metiendo mucha conspiración, mucho tema ahí de secuestros, de fuerzas oscuras del gobierno, militares, hombres de negro, y luego esta criatura. En realidad me parece muy interesante. El tema de Rock Flyer sí está ahí entre esas leyendas de los nativos americanos, pero bueno, no sabemos ni podemos afirmar que esto sea cierto. Así que espero que les haya gustado muchísimo el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho de octubre, hayan disfrutado mucho del Halloween y del Día de Muertos, que es como el mes y las vísperas para todos aquellos amantes del terror, del misterio, ¿verdad? Del oscuro. Así que espero que hayan disfrutado mucho de este episodio. Recuerden por favor compartir. Recuerden que nos encuentran como archivos_podcast en Instagram y en TikTok. Y en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y otras plataformas podcasteras nos pueden encontrar como Archivos de Arkham Podcast. Sin más que decir, se despide su amigo el Arcano y les deseo dulces pesadillas.